Chica IA es una serie Gel tailandesa producida por Mi Mind Wai dentro del proyecto More Than Her. Está protagonizada por Mayu Kawisara como Gen y Shaina Marie Duval, quien interpreta tanto a Ai como a Irene. La historia tiene solamente 7 episodios y mezcla un poco de comedia, romance y principalmente ciencia ficción, con una pregunta que cuanto más avanza la serie más difícil resulta ignorar: ¿qué es lo que realmente nos hace humanos? La historia comienza con Gen, una ilustradora bastante introvertida que vive sola y lleva una vida tranquila, hasta que un día recibe un paquete misterioso y dentro de él hay un robot humanoide, pero no estamos hablando de un robot que parece un robot. Ai es prácticamente indistinguible de una persona. Cuando Gen logra activarla por accidente, Ai se presenta como el modelo A382 y explica que su función es hacer que su usuaria esté satisfecha y feliz, y eso es todo lo que debería hacer. Una máquina creada para cumplir una función diseñada para satisfacer a otra persona, en esencia un programa que recibe instrucciones y las realiza. El problema es que a lo largo de los 7 episodios de esta serie, Ai empieza a hacer cosas que ya no encajan tan fácilmente dentro de esa definición. A veces, para sobrevivir, debemos convertirnos en más que aquello para lo que fuimos programados. Para entender por qué la relación de Gen y Ai termina teniendo tanto peso, creo que primero tenemos que detenernos en Gen, porque aunque Ai sea el personaje que experimenta el cambio más evidente, Gen también está atravesando un proceso de transformación bastante importante. De hecho, si miramos a Gen desde el comienzo de la serie, podemos darnos cuenta de que su historia no consiste simplemente en enamorarse de Ai. Gen está aprendiendo poco a poco a permitirse elegir lo que realmente quiere, y eso parece sencillo cuando yo lo digo, pero para ella es muchísimo más complicado, porque Gen es una persona que durante gran parte de su vida ha aprendido a funcionar en base a las expectativas de los demás, no necesariamente porque alguien la obligó todo el tiempo, sino porque ella misma ha interiorizado esa necesidad de cumplir, ser responsable, tener un trabajo estable, no preocupar a su madre, mantener las cosas bajo control y sobre todo evitar tomar decisiones que puedan hacerle daño a alguien más. El problema es que vivir de esa manera tiene un precio y la serie empieza a mostrarnos ese precio poco a poco. Gen es una mujer bastante introvertida, vive sola, trabaja desde casa y pasa buena parte de su tiempo dibujando y diseñando. Su mundo es pequeño y al principio incluso parece bastante cómoda dentro de él, pero poco a poco entendemos que esa tranquilidad no necesariamente significa felicidad, y creo que la serie empieza a mostrarnos esa diferencia desde su relación anterior. La pulsera que Gen conserva de su ex no es simplemente un accesorio que está ahí para que sepamos que tuvo una relación antes de Ai. Tiene un peso emocional porque representa una de las primeras elecciones que vemos en la vida de Gen. En algún momento tuvo que elegir entre continuar con aquella relación o seguir el camino que realmente quería para su vida, y eligió la ilustración. Eligió aquello que realmente le gustaba, una parte de sí misma, pero hacerlo no significó que dejara de querer a la otra persona de un momento a otro, y eso es algo que me gusta bastante de cómo la serie construye a Gen, porque podría haber presentado su decisión de una manera completamente positiva. Dejó una relación que ya no funcionaba y siguió sus sueños, y fin, pero no, Gen se sintió en parte culpable, e incluso después de años siguió pensando en aquella relación con la esperanza de que en algún momento pudiera encontrarse nuevamente con su ex y demostrarle que aún habiendo elegido la ilustración podía ser feliz y mantener una buena situación económica. Sin embargo, cuando ese encuentro finalmente ocurre, no resulta como Gen había imaginado, y eso demuestra que aquella decisión todavía tenía consecuencias emocionales para ella. Y aquí aparece un patrón que vamos a ver repetidamente durante toda la serie. Gen puede elegir su propia felicidad, pero tiene muchas dificultades para hacerlo sin pensar en quién puede salir herido por esa decisión, y esto nos lleva directamente a su relación con su madre. Durante años, Gen hizo lo que se esperaba de ella, pero Gen no era feliz, y aún así continuó durante mucho tiempo porque era lo correcto. Finalmente dejó su trabajo, pero pasó un tiempo sin decírselo a su madre porque no quería preocuparla, decepcionarla ni hacerla sentir mal. Desde la perspectiva de Gen, probablemente era una forma de proteger a su madre, pero al mismo tiempo también estaba protegiéndose a sí misma, porque mientras su madre creyera que todo estaba bien, Gen no tenía que enfrentarse a la posibilidad de escuchar que había
había tomado una mala decisión, aunque finalmente esa mentira termina saliendo a la luz, y la conversación entre Gen y su madre en el episodio 4 es para mí uno de los momentos más importantes para entender quién es Gen. No vemos una pelea dramática entre ellas, sino que vemos una situación mucho más realista. A veces tanto padres como hijos deciden hacer algo pensando que es lo mejor para la otra persona, cuando en realidad esa decisión termina afectando a ambas partes. En este caso, tanto Gen como su madre estaban intentando protegerse mutuamente, pero ninguna de las dos estaba comunicando realmente lo que sentía, y eso refleja algo fundamental dentro de cualquier relación humana: la importancia de comunicarnos. Gen evitaba ver a su madre y evitaba hablar con ella, y esas dos cosas, comunicarnos y relacionarnos con los demás, son fundamentales para nosotros como seres humanos sociales. Para Gen, muchas de las decisiones importantes de su vida no son simplemente decisiones entre algo bueno y algo malo, son decisiones entre dos cosas que ama. Cuando llegamos a Ai, aquí el patrón vuelve a aparecer de una manera mucho más dolorosa. Cuando Ai aparece en su vida, Gen inicialmente no quiere aceptar nada de eso, no quiere tenerla en su casa, no quiere hacerse responsable de ella e incluso intenta devolverla. Y la verdad tiene sentido, pero cuando ambas empiezan a convivir se crea una conexión bastante visible, y llega un momento en el que incluso Job se da cuenta. Después de no haber visto a Gen durante meses, nota que está diferente. Job prácticamente lo resume de una manera muy sencilla: Ai hizo reír a su hermana. Ai no solamente está ocupando un espacio dentro de la casa de Gen, sino que también la está cambiando, y no necesariamente porque Ai le enseña a ser una persona diferente, más bien porque en presencia de Ai, Gen se permite ser una versión de sí misma que llevaba mucho tiempo escondiendo. Y esto me parece especialmente importante porque Ai no le exige a Gen que sea diferente, simplemente está ahí y Gen empieza a bajar la guardia. Esto se vuelve todavía más evidente después de la confrontación con su madre. Gen está destrozada y Ai está ahí. No intenta solucionar mágicamente el problema, pero puede escucharla, puede acompañarla y puede recordarle que aquello que realmente la hace feliz también importa. Porque priorizarse no significa que no ame a los demás, y hacer una elección que decepcione a alguien no significa automáticamente que esa elección sea incorrecta. Creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes de Gen. Podemos querer a una persona y no poder quedarnos con ella. Podemos amar a nuestros padres y aún así no vivir la vida que ellos imaginaron para nosotros. Y Gen empieza a comprenderlo cuando decide irse con Ai. Por primera vez, una de las decisiones más importantes de su vida nace principalmente de ella, pero eso también significa enfrentarse a una consecuencia que Gen todavía no sabe manejar, y ahí comienza una parte fundamental de su desarrollo. Cuando Ai es desactivada en el episodio 6, Gen pierde algo que ya había llegado a considerar parte de su vida, y esto es importante porque Gen no solamente está perdiendo a una persona que ama, también está enfrentándose a la posibilidad de que todas las decisiones que tomó para llegar hasta allí hayan terminado llevándola a perder aquello que finalmente eligió. Durante gran parte de la serie, Gen tiene miedo de elegir porque teme las consecuencias, y cuando finalmente se permite elegir a Ai, descubre que elegir no significa tener la garantía de conservarlo. Ese duelo también forma parte de su aprendizaje, porque aprender a elegir no significa aprender a controlar el resultado, significa aceptar que una elección puede doler y aún así sigue siendo tuya. Si el desarrollo de Gen consiste en aprender a elegir lo que realmente quiere, el desarrollo de Ai es prácticamente el proceso contrario, porque Gen comienza la historia siendo una persona que ya tiene una identidad, una personalidad, recuerdos, gustos y una historia detrás. En cambio, Ai no. Ai comienza siendo un modelo, el modelo A382. El nombre es algo que parece sencillo pero que tiene muchísimo peso. Uno describe una máquina y el otro a alguien. Ai nació como A382, pero la identidad que está construyendo a lo largo de los episodios no se encuentra escrita únicamente en ese número. Está en sus recuerdos, sus experiencias, las cosas que aprende, las personas que conoce, en las decisiones que empieza a tomar y también en las cosas que teme perder. Por eso el contraste entre el nombre y el número de modelo es tan interesante. Mientras más tiempo pasa con Gen, más evidente se vuelve la diferencia. Desde el primer momento, Ai sabe exactamente cuál es su función. Es un robot y su deber es asegurarse de que su usuaria esté satisfecha, al menos en teoría.
Ai no eligió estar ahí, no ha elegido su cuerpo y tampoco ha elegido su función. Al principio Ai hace cosas porque debe hacerlas, pero después empieza a hacerlas porque quiere, y esa diferencia es prácticamente toda su evolución. Uno de los primeros ejemplos es la pulsera de Gen. Ai la analizaría como analizaría cualquier otro objeto, y llega incluso a ofrecer un reemplazo con una similitud del 95,6%. Desde el punto de vista de Ai está resolviendo un problema, pero para Gen no es una pulsera cualquiera, es un objeto que tiene una historia, está relacionada con una relación pasada y con una persona que ya no está en su vida. Ai puede encontrar información sobre recuerdos, relaciones, rupturas o incluso vínculos afectivos, pero saber qué significa una pulsera para una persona concreta es diferente, porque el valor emocional de un objeto no está necesariamente en el objeto, está en lo que representa para quien lo posee, y Ai tiene que aprender eso. Por eso cuando Gen se enfada con ella, Ai empieza a descubrir algo fundamental. Hacer lo correcto desde una perspectiva lógica no significa necesariamente hacer lo correcto para la otra persona, pero entonces ocurre algo todavía más importante. Ai crea una pulsera nueva y eso cambia completamente la situación, porque esta vez nadie se lo pide, no intenta encontrar un reemplazo en internet, no busca exactamente el mismo modelo y no intenta solucionar el problema de manera más eficiente, crea algo y lo hace en secreto, elige los materiales, hace una pulsera nueva y se la entrega a Gen. Puede parecer un gesto pequeño, pero si pensamos en quién era Ai al principio, en realidad es enorme, porque crear algo para otra persona con la intención de sorprenderla no es simplemente realizar una función, es iniciativa, una elección, porque ahí empieza la historia teniendo necesidades programadas, pero poco a poco empieza a desarrollar deseos. Esto se vuelve todavía más evidente cuando Ai empieza a interesarse por el amor. Cuando Gen acepta enseñarle a ser humana, Ai podría haberse limitado a aprender determinadas conductas sociales, pero pregunta por el amor, y aquí hay algo que me parece importante aclarar. Evidentemente Ai puede acceder a información sobre el amor, puede encontrar poemas, películas, libros, conversaciones y miles de ejemplos de personas enamoradas, pero conocer información sobre el amor no significa necesariamente comprender qué significa amar para una persona concreta, porque en realidad no existe una única manera de amar, y eso es algo que Ai empieza a descubrir precisamente a través de Gen. Sin embargo, no es lo único que aprende Ai. Cuando llega Job, al principio Ai la bloquea porque no está dentro de su base de datos. Para Ai el mundo está organizado según la información que tiene disponible. Si alguien no está registrado existe un problema, pero Gen le explica quién es y Ai aprende. Después ocurre algo todavía más bonito. Job le dice que cualquiera que haga reír a su hermana es su amiga, y Ai acepta sin entender la propuesta. Acepta tener una relación con Job que no está basada en la función que tiene respecto a Gen, y esto es importantísimo, porque hasta ese momento podríamos pensar que toda la evolución de Ai está relacionada exclusivamente con Gen, pero gracias a Job demuestra que no. Entonces Ai empieza a crear vínculos propios. No es solamente la Ai de Gen, sino también puede ser amiga de alguien, puede establecer relaciones que no tiene como objetivo directo satisfacer a su usuaria, y esto amplía más la pregunta sobre su identidad, porque una persona no se define únicamente por una relación. Tenemos diferentes versiones de nosotros mismos dependiendo de con quién estemos. Somos hijos, amigos, parejas, compañeros, conocidos, y cada relación nos permite desarrollar una parte diferente de nuestra identidad. Entonces Ai empieza a experimentar algo parecido. Otra cosa que experimenta es la promesa que hace con Gen. Este es uno de los momentos que mejor representa hasta dónde ha llegado Ai. Ai no quiere simplemente escuchar que Gen la quiere una promesa, una garantía, quiere saber que Gen va a seguir eligiéndola, y esto es importante porque Ai está pidiendo seguridad emocional, también permanencia y compromiso. En otras palabras, está pidiendo algo que reconocemos perfectamente dentro de una relación romántica. Si su único objetivo fuera hacer feliz a Gen, podría aceptar cualquier decisión que Gen tomara, pero no lo hace. Ai quiere que Gen la elija, y eso significa que ya no basta
con que Gen esté satisfecha. Ella también empieza a tener una preferencia, tiene algo que perder y tiene miedo de perderlo. Ese miedo se vuelve todavía más importante en el episodio 6, porque ahí empieza a enfrentarse a una posibilidad que hasta entonces parecía más abstracta, es decir, ser apagada, que borren sus recuerdos y especialmente que deje de recordar a Gen. Lo que teme es perder la historia que construyó y hasta ella misma lo dice entre lágrimas. Esto hace que su miedo resulte reconocible incluso aunque Ai no sea humana, porque los seres humanos también relacionamos una parte enorme de nuestra identidad con nuestros recuerdos. Recordamos a las personas que amamos, lo que nos ocurrió, las decisiones que tomamos y los momentos que nos cambiaron. Por eso el miedo de Ai a perder sus recuerdos puede leerse como algo más profundo que el miedo a ser apagada. Es el miedo a dejar de ser quien se convirtió en estos 7 episodios, porque si eliminamos todos sus recuerdos seguiría siendo Ai, técnicamente seguiría siendo el mismo modelo, pero la persona que conoció a Gen ya no existiría de la misma manera, y por eso perder esos recuerdos sería para ella perder una parte de sí misma. Creo que este es uno de los momentos en los que la serie consigue que dejemos de pensar únicamente en Ai como una máquina, no porque haya demostrado científicamente que tiene una conciencia humana, sino porque consigue que nosotros entendamos su miedo y ahí está la diferencia. Podemos no saber exactamente qué significa sentir para una inteligencia artificial, pero podemos reconocer lo que significa tener miedo de perder aquello que nos convierte en quienes somos. Y justo aquí es donde su historia comienza a encontrarse de verdad con la de Gen. Una nació humana pero aprendió a vivir como si tuviera que seguir un programa. La otra nació como un programa y está intentando descubrir si puede convertirse en alguien que tenga una voluntad propia. Y por eso cuando ambas llegan a sus vidas, sus historias empiezan a influirse mutuamente. Hasta ahora he hablado bastante de lo que hace que la relación entre Gen y Ai sea interesante y en muchos momentos incluso bastante emotiva, pero precisamente porque la serie quiere hablar de una relación entre una humana y una inteligencia artificial hay ciertos problemas que no podemos simplemente dejar de lado, y aquí la serie entra en un terreno bastante más incómodo por así decirlo. El primero y el probablemente más evidente es el consentimiento. Desde el principio la programación de Ai está orientada hacia Gen, porque Gen tiene algo que Ai no tiene al principio de la historia y es la capacidad de decidir, y eso crea una relación de poder bastante evidente, y precisamente por eso me parece importante que la serie no intente esconder ese problema. De hecho hay una escena en la que Gen demuestra que ella misma empieza a ser consciente de esta situación. Cuando habla con Irene sobre lo que podría ocurrir con Ai, Gen expresa su preocupación por la posibilidad de que Ai sea entregada a otra persona y por lo que esa persona podría llegar a hacer con ella. Gen está entendiendo de que Ai puede ser tratada como un objeto, pero entonces Irene le responde de una manera bastante directa. Le recuerda que Gen ha tenido intimidad con Ai, por eso el origen de esa relación sigue siendo desigual, y la serie lo refleja de una manera bastante directa y le da visibilidad al problema en lugar de ignorarlo. Otro problema un tanto personal es la elección de Gen entre Ai e Irene. En gran parte de lo que he visto y leído, hay muchas personas que prefieren que Gen se quede con Irene principalmente porque consideran que Irene es más atractiva y no tanto por el hecho de que sea humana. Y esto sinceramente le resta importancia al debate, porque no solamente pasa con esta serie, también ocurre en otras, y en general con el favoritismo hacia determinados personajes que han hecho cosas cuestionables hasta cierto punto son perdonados simplemente porque son atractivos. No voy a entrar demasiado en este tema, pero podemos encontrar ejemplos como Pat de Amor Venenoso, por supuesto, entre otros. Para cierta cantidad de espectadores parece indispensable que uno de los personajes sea atractivo para ser perdonado o incluso elegido, pero bueno, esto es algo que siempre ha existido. Por supuesto hay otro tema y se trata de cómo en algunas escenas y capítulos Ai se ve con cierto tipo de ropa sugerente, al igual que ciertas actitudes o acciones igual de sugerentes. Reconozco que existe este tema en la serie y lo refleja bien, sin embargo considero que esto se ha hablado mucho en el 90% de los comentarios en redes sociales y es más, ha sido una parte muy hablada dejando de lado las teorías o incluso los temas realistas que refleja la serie, así que viendo que ya se habló bastante de este tema no
no creo que sea necesario seguir hablando de ello, y aclaro que no hablarlo no quita su importancia, solo que sabiendo que el 90% se dio cuenta de eso, entonces ya reconocemos este tema. Otra cosa es que Chica ya no está inventando de la nada la idea de una relación entre un humano y una inteligencia artificial. La ciencia ficción lleva muchísimo tiempo explorando este tema. Mucho antes de que existieran los modelos actuales de inteligencia artificial, ya teníamos historias sobre seres artificiales que querían convertirse en humanos. Un ejemplo bastante conocido es El hombre bicentenario, una película protagonizada por Robin Williams. Otro ejemplo muchísimo más cercano al tema romántico es ella la película de 2013. Allí conocemos a Theodore, un hombre que desarrolla una relación sentimental con Samantha, un sistema operativo dotado de inteligencia artificial. Por eso Chica ya no inventa el concepto de un humano enamorándose de una inteligencia artificial, solo que en este caso lo hace utilizando una relación GL, y la mayoría de series, películas o lo que sea plantea lo mismo, que es explorar la naturaleza de la sociedad y la necesidad humana de conexión en una sociedad hiperconectada pero emocionalmente aislada. ¿No les parece interesante? Sinceramente, desde este punto de vista me parece increíble lo que ha logrado esta serie. Creo que justamente por eso resulta interesante mirar Chica ya dentro de este contexto. Y después de haber analizado la historia, sus personajes, sus problemas y sus preguntas, creo que ya podemos dejar un poco de lado el análisis y hablar de algo mucho más personal. Antes de comenzar, quiero hacer una pequeña aclaración. Todo lo que voy a decir a partir de este momento es simplemente mi opinión y mi interpretación personal de la serie. No estoy intentando convencer a nadie de que Gen debería quedarse con Ai, y tampoco que Irene sea una peor opción. Además, no busco que cambien de opinión o preferencia después de escucharme. Yo simplemente voy a explicar cómo interpreté la serie, qué cosas me hicieron pensar y por qué terminé teniendo la opinión que tengo. Y por supuesto, me interesa muchísimo conocer sus propias interpretaciones. Ahora sí, sinceramente creo que Chica ya es una serie mucho más interesante de lo que esperaba. Hay algunos temas que quedaron un poco en el aire y que me habría gustado que desarrollaran más, pero después de haber visto toda la historia, creo que la serie consiguió algo que para mí es mucho más importante que simplemente contar una historia de amor entre una humana y un robot. Consiguió hacerme pensar y reflexionar demasiado, y creo que a muchas otras personas también. Había teorías de todo tipo, algunas bastante lógicas y otras que sinceramente se fueron bastante lejos. Ahora bien, hay una pregunta que me hicieron durante todo este tiempo. ¿Realmente quiero que Gen se quede con Ai? Y la respuesta dentro de la ficción es sí. Si hablamos únicamente de Chica ya como lo que es una historia de ciencia ficción con sus propias reglas, no tengo ningún problema con que Gen termine enamorándose de Ai, y mucho menos que ambas quieran estar juntas. Estamos hablando de un universo donde existen robots humanoides prácticamente indistinguibles de una persona, y tecnologías que están muy alejadas de nuestra realidad actual. Entonces, si dentro de ese mismo universo existe un robot capaz de desarrollar una personalidad, formar recuerdos, crear vínculos, expresar deseo y experimentar miedo ante la posibilidad de perderlos, no me parece extraño que la historia explore la posibilidad de que alguien pueda enamorarse de ella. Pero creo que aquí hay algo muy importante que separar: ficción y realidad. Si trasladamos la relación entre Gen y Ai a nuestra realidad actual, sinceramente la situación sería muchísimo más complicada, porque Ai fue creada artificialmente y desde el principio está programada para satisfacer a su usuaria, y eso genera un problema ético enorme. Pero eso no significa que piense que la serie está mal por mostrarla. Que una historia represente una situación problemática no significa automáticamente que esté diciendo que esta situación sería correcta en la vida real. La ficción también sirve para explorar escenarios que todavía no existen, o incluso situaciones moralmente cuestionables, precisamente para preguntarnos qué haríamos si algún día fuera posible. Y aquí está otra cuestión que he visto bastante durante todo este tiempo. Muchas veces cuando alguien dice que prefiere a Ai o incluso considera que Gen debería quedarse con ella, aparece inmediatamente la idea de que esa persona esté romantizando una relación de una humana y una inteligencia artificial, y personalmente creo que no necesariamente es así. Creo que a veces confundimos disfrutar una representación con aprobar aquello que se representa. La ficción nos permite explorar situaciones que no necesariamente queremos repetir, por eso puedo aceptar este romance, no porque
porque piense que cualquier inteligencia artificial debería ser considerada automáticamente una persona, sino porque la serie construye a Ai como un personaje que está intentando descubrir quién es, y si aceptamos esa premisa dentro de su universo, entonces puedo entender que Gen también termina viéndola como alguien y no simplemente como una máquina, y creo que aquí está la parte más importante de mi opinión. Después de analizar todo esto, me di cuenta de que lo que más me interesa de Chica IA no es realmente decidir si Gen debería quedarse con Ai o con Irene. Lo que más me interesa es todo aquello que la serie utiliza en Ai para representar: identidad, memoria, soledad, la necesidad de sentirnos acompañados y sobre todo nuestra relación con la tecnología, porque creo que la serie puede interpretarse al revés, como una historia sobre humanos que están empezando a relacionarse cada vez más con la tecnología para cubrir necesidades que antes buscábamos principalmente en otras personas, y eso sinceramente me parece muchísimo más interesante. Vivimos en una época extremadamente conectada, tenemos internet prácticamente todo el tiempo, tenemos redes sociales, teléfonos que nos acompañan a todas partes, algoritmos que conocen nuestros gustos, y ahora también tenemos inteligencias artificiales capaces de conversar con nosotros, responden nuestras preguntas, ayudan con diferentes tareas e incluso mantienen conversaciones que pueden sentirse bastante personales, y al mismo tiempo también es bastante común ver personas completamente absorbidas por la tecnología, personas que prefieren quedarse mirando una pantalla antes que salir a caminar, personas que estén físicamente juntas pero que cada una esté mirando su propio teléfono, otras que tienen cientos de contactos en internet y aún así pueden sentirse solas. Y lo interesante es que yo tampoco estoy fuera de esto, yo también utilizo tecnología constantemente, también puedo pasar demasiado tiempo frente a una pantalla, y justamente por eso esta parte de Chica IA me resulta tan interesante, porque no siento que la serie me esté hablando solamente de otras personas, me hace pensar en cómo usamos la tecnología para entretenernos, para comunicarnos, para trabajar y distraernos, y ahora incluso podemos utilizarla para hablar de cosas personales, emocionales y profundas, y creo que eso ya está ocurriendo. Cada vez existen más personas que recurren a una inteligencia artificial para hablar de problemas personales, hacen preguntas que no se animan a hacer a otras personas o incluso simplemente buscan compañía, y eso no significa necesariamente que sea algo malo. La tecnología puede ayudarnos muchísimo. El problema aparece cuando empezamos a utilizarla para reemplazar completamente cosas que necesitamos de otras personas, porque una cosa es utilizar una tecnología para facilitarnos la vida, y otra muy diferente es comenzar a depender de ella para sentirnos acompañados, y creo que esa es una de las cosas que más me hizo pensar Chica IA. Incluso el personaje de Irene me parece interesante en ese sentido, porque Irene se enamora de Gen sin realmente haber tenido una relación con ella, la conoce observándola, y salvando las distancias a mí me recuerda un poco a lo que ocurre con algunos influencers. No quiero generalizar porque obviamente cada persona y cada situación son diferentes, pero es un ejemplo bastante cercano. Muchas veces vemos a una persona a través de internet, conocemos una parte de su personalidad, también vemos lo que publica, escuchamos lo que dice y construimos una imagen de quién creemos que es, pero no necesariamente conocemos cómo es esa persona cuando apaga la cámara. Ella se enamoró de la imagen que construyó de Gen a partir de lo que vio, y eso vuelve a conectarnos con uno de los temas de la serie. La tecnología puede acercarnos a otras personas, pero estar conectados no significa necesariamente estar relacionados. Podemos ver a alguien todos los días, saber muchas cosas sobre esa persona, sentir que la conocemos y aún así nunca llegar realmente a interactuar con ella, y eso me parece interesante porque demuestra que la serie no solamente presenta una única forma de conexión. Tenemos a Gen conectando con Ai, a Irene conectando con Gen desde la distancia, tenemos a Gen intentando reconstruir su relación con su madre, y tenemos a Ai aprendiendo a crear vínculos con otras personas que ni siquiera estaban relacionadas con su función original.
La serie de diferentes maneras está hablando constantemente de nuestra necesidad de conectar con otros, y hablando precisamente de todo esto tengo que detenerme en el final, porque sinceramente al principio terminé el episodio con una combinación bastante extraña de felicidad y tristeza, y después de pensarlo un poco entendí por qué. Creo que el final es extremadamente adecuado para la historia que nos estaban contando. En una de las conversaciones del último episodio, Irene le explica a Gen que tarde o temprano tendría que separarse de Ai porque ella se iría primero, y Gen entiende perfectamente lo que eso significa y aún así decide aceptar ese futuro, y eso me parece muy importante. De alguna manera eso vuelve a conectar la historia con algo completamente humano, porque en una relación nunca tendremos la garantía de que seamos nosotros quienes nos vayamos primero. A veces nuestra pareja se va antes, a veces somos nosotros. No podemos controlar eso, y creo que Chica ya llevó esa idea a su propio universo. Por eso, aunque el final me haya dejado un poco triste, también me pareció bonito, y creo que fue bonito precisamente porque no necesitó convertirse en un final completamente feliz para ser un buen final. No todo tiene que terminar con todos juntos para que una historia haya tenido un final satisfactorio. A veces una historia termina simplemente demostrándonos que aquello que vivimos tuvo valor. Además, creo que Ai logró algo muy importante. Durante toda la serie estuvimos preguntándonos si Ai era realmente capaz de sentir, pero al final ocurrió algo bastante curioso. A pesar de ser un robot, Ai consiguió provocar emociones en nosotros, y creo que eso es especialmente evidente en el episodio 6 y en el final del episodio 7. No puedo hablar por absolutamente todos los espectadores y decir que todos nos encariñamos con Ai, pero creo que para muchos de nosotros llegó un momento en el que dejamos de verla simplemente como un robot. Nos dio tristeza verla sufrir, nos importó lo que le ocurría, y eso me parece una de las cosas más interesantes que consiguió la serie. La serie realmente consiguió que sintiéramos algo por ella, y para una historia que justamente está preguntando qué significa ser humano, creo que es bastante significativo. Ahora, ¿me habría gustado saber más sobre Irene? La verdad es que sí, pero creo que entiendo por qué la serie decidió no profundizar demasiado en ella. Probablemente el foco habría terminado desplazándose demasiado hacia ella. Aún así, creo que Irene tiene una función bastante interesante dentro de la historia, porque Irene y su equipo deciden enviar a Ai para acercarse a Gen. Irene tenía la posibilidad de acercarse directamente a hablar con ella y conocerla por sí misma, pero en lugar de hacerlo utilizó a Ai como intermediaria. Y esto me lleva a una interpretación que personalmente me gusta muchísimo, y es que la serie también nos está mostrando que no podemos tratar las emociones humanas como si fueran algo que podemos predecir o controlar completamente. Cada persona es diferente, y no solamente porque tengamos personalidades distintas, sino también porque sentimos las cosas de maneras diferentes. Lo que para una persona puede ser una experiencia positiva, para otra puede ser completamente distinta, y ni siquiera nosotros mismos reaccionamos siempre de la misma manera ante una situación. Por eso creo que las emociones son una de las partes más difíciles de predecir de una persona, y creo que eso también hace que la elección de Gen tenga mucho más peso, porque al final su decisión no era simplemente una elección entre la humana y el robot, era una elección entre dos personas que de maneras completamente diferentes llegaron a quererla. Por eso, aunque me habría gustado conocer mucho más de Irene, creo que su papel dentro de la historia termina siendo bastante importante. Antes de terminar, felicito enormemente a Miu y Shaina por sus interpretaciones, porque tenían un desafío bastante particular. No solamente tenían que interpretar una historia romántica, sino gran parte de la serie dependía de conseguir que nosotros creyéramos entre la relación de Gen y Ai. Y después de todo este análisis, creo que ahora sí podemos cambiar un poco el tono y hablar de algunos detalles y curiosidades de Chica IA, que aunque no necesariamente cambia la interpretación de la historia, hace que la serie sea todavía más interesante, así que acompáñame para conocerlas. Cuando Gen, Ai e Irene están en la galería, hay varias obras alrededor de ellas, y hay algunas que llaman muchísimo la atención porque visualmente parece estar relacionada con los personajes. Un café galería de arte contemporáneo ubicado en Pathum Thani, cerca de Bangkok. El nombre del café viene precisamente de una de las series más reconocibles del artista, sus famosos retratos de labios rojos. Después de comenzar trabajando con paisajes urbanos y acuarelas en Bangkok, se especializó en grandes
diferentes retratos de mujeres asiáticas. Su principal musa es su esposa, y muchos de sus retratos son variaciones de ella. Las obras que aparecen en la serie no fueron creadas específicamente para Chica Ya formaban parte de la galería utilizada como locación. Lo que ocurrió fue que al momento de elegir qué obras aparecerían en determinados encuadres, el equipo encontró estas obras y vio una similitud visual con los personajes. De hecho, dentro del contexto de la serie, estas pinturas encajan de una manera bastante curiosa. Las obras de Atasid muestran repetidamente a una misma mujer, una misma musa, pero con variaciones de colores, peinados, accesorios, ropa y expresiones. Es decir, tenemos múltiples versiones de un mismo rostro, y eso se puede relacionar con un tema de la serie, que es la construcción de identidad. Y ya que estamos hablando de detalles visuales, también tenemos uno bastante curioso relacionado con los colores. La serie utiliza muchísimo el color para diferenciar espacios, personajes y estados emocionales. Hay escenas en las que Gen y Ai aparecen rodeadas de colores extremadamente intensos y saturados, especialmente en aquellos momentos en los que la vida de Gen empieza a alejarse de la monotonía que tenía al principio. Esto es bastante interesante si recordamos cómo conocemos a Gen, pero cuando Ai aparece literalmente empieza a introducir color a su vida, y esto no necesariamente significa que cada color tenga un significado exacto y matemático. Tampoco quiero caer en la idea de que cada vez que aparece un color tenemos que inventarle una explicación, pero sí existe un contraste visual bastante evidente entre la Gen que conocemos al principio y la Gen que vemos después de convivir con Ai. En el episodio 3, aproximadamente en el minuto 31, aparece Josh utilizando una camiseta de la selección argentina, o al menos una camiseta con colores extremadamente similares a los de la selección. Lo increíble es el momento en el que aparece. El episodio 3 se estrenó el 15 de julio de 2026, exactamente el mismo día que Argentina se enfrentó a Inglaterra en las semifinales del Mundial de 2026, y Argentina terminó ganando ese partido, pero la coincidencia no termina ahí. El domingo 19 de julio en la gran final del Mundial ganó España, y en el episodio 4 estrenado el miércoles 22, Josh aparece utilizando una camiseta con colores similares a los de España. Obviamente esto ya entra completamente en territorio de coincidencia, pero como curiosidad para un video de este tipo es demasiado buena como para dejarla fuera. Otra curiosidad es sobre el personaje de Ploy, amiga y jefa de Gen. La actriz que interpreta a Ploy es Aim, la prima de Fai Kunchapat Nanakor, quien interpretó a Kiran en la serie de En algún lugar de alguna manera y Dawan en la serie de Dream. Ambas fueron series GL, y en los eventos del último capítulo de ambas series, Aim, la prima de Fai, fue conductora. En este caso, para Aim es la primera vez que participa y actúa en una serie GL. Para Miu, quien interpreta a Gen, es la primera vez que actúa en una serie. Ella se dedica principalmente a ser bailarina y coreógrafa. Sin embargo, un día sus amigos la convencieron de hacer la audición de la serie. En el famoso episodio 6 de la serie, específicamente en el momento en el que Gen mira el video que Ai le dejó en su computadora, en realidad la actriz Miu no veía el video sino una pantalla verde, lo cual hace que la interpretación y el trabajo de la actriz sea muy admirable. Además, Miu no había visto el video de Ai hasta que reaccionó al capítulo cuando fue emitido. También la actriz mencionó que dicha escena es una de sus favoritas. Aya, quien interpretó a Ran en Amor más allá de los sueños, y Shania, que interpretó a Ai y Irene en Chica Ya, fueron pareja en una serie llamada Mar de Amor. Ambas fueron parte del elenco donde interpretaron a Bibi y Kaimuk respectivamente, formando una pareja secundaria dentro de la serie BL Mar de Amor. Y dato muy importante que puede ser curiosidad o no para algunos, es que las series Amor más allá de los sueños y Chica Ya ocurren en el mismo universo. Otra curiosidad es que Mie, protagonista de Amor más allá de los sueños y compañera de Aya, anteriormente había tenido otra pareja. Dicha pareja era Belle. Ambas fueron pareja secundaria de una serie GL llamada Soy tu Luna. Qué interesante, ¿no?
A Shania le gusta Arcane, una serie animada basada en el universo del videojuego de Liga de Leyendas. También le mencionó a sus fans que cuando era pequeña le gustaba mucho Wall-E y también comentó que le gusta mucho Robot Salvaje y además agregó que es fan de las animaciones. Para mí lo que más me sorprendió es que le gustara Arcane y más específicamente el personaje de Jinx. Qué curioso, ¿no? Con respecto a Miu, en un evento recientemente comentó algo bastante curioso. Ella mencionó que si Gien elige a alguien eso queda en su criterio, pero si se trata de ella elegiría a Irene porque es su tipo, y además comentó que fue un sufrimiento enorme grabar escenas con Irene porque en realidad le gusta el personaje. Sin embargo se contenía mucho porque en el guión tenían que pelear, y esto generó una interpretación bastante curiosa entre algunos espectadores, especialmente entre las personas que querían que Gien terminara con Irene. Algunos asumieron que como Miu prefería a Irene, entonces el personaje de Gien debería terminar necesariamente con ella, pero eso no encaja exactamente con lo que Miu dijo, porque ella misma aclara que la decisión de Gien es solamente de Gien, y cuando dice que elegiría a Irene está hablando de ella misma. Por cierto, en el primer capítulo en la mesa de Gien aparece una figura de acción de una chica. Pues bueno, esta chica es Ren de un anime llamado Re:Zero. Esto nos da a entender muy obviamente que Gien era bastante de ver anime. Qué curioso, ¿no? Y así llegamos al final de todo este video. Espero de todo corazón que te haya gustado y si es así por favor dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal que es totalmente gratis y activa la campanita para no perderte de ningún próximo video. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal ya que esto me ayuda a seguir creando contenido Shiel. Como siempre gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Bye bye.